la presentación. Ahora quiero decir que voy a hablar en portugués, tal vez portuñol, porque no conozco las palabras ciertas para el trabajo, pero si no comprendes, hablo despacio, ¿vale? Vale. Perfecto. ¿Se ve? Sí, Sí. Entonces, ¿podemos empezar, Diomira? Sí, perfecto. Vale, entonces voy a intentar comenzar en castellano, ¿no? Este trabajo es mi trabajo de máster, donde Diomira a mi orientado, no sé la palabra, y trabajamos dos museos de Belo Horizonte para comprender algunas cosas acerca de las familias con niños que visitan los museos en su momento de ocio. Entonces, es una pesquisa que ha sido realizada en el último año, 2019. Y empezamos hablando acerca de por qué hacer esta pesquisa, ¿no? Entonces, voy a empezar en português. Ela vem de uma motivação da minha trajetória profissional. Eu trabalho em museus há 15 anos, siempre con la educación y los públicos y las personas en los museos, y busco comprender por qué están en los museos y quién son las personas que están allá. Entonces, hicimos un estudio de público para comprender que históricamente los museos son espacios de élite. Entonces, solo las personas con más plata van a los museos hace tiempo, desde siglo XVIII, y buscamos comprender si aún es así o no, si ha cambiado y si no ha cambiado, por qué no ha cambiado. En Brasil, estos estudios son recentes y buscan entender las personas que ya visitan los museos. No estudian mucho las personas que no visitan y no buscan comprender por qué las personas no visitan. Entonces, fue una opción permanecer estudiando aquellos que ya visitan, ¿vale? Entonces, el problema de pesquisa, esto acá, es que es posible establecer relaciones entre ocio y aprendizaje en los museos a partir de la percepción de las familias con niños que visitan los museos universitarios de ciencia en Belo Horizonte. ¿Por qué esto? Buscamos entender si el aprendizaje y el contenido de los museos es importante o no para que las familias vengan a los museos. Estoy en un museo ahora, es por esto que es vengan. Entonces, el objetivo general es comprobar si desde la percepción de las familias con hijos es posible establecer relaciones entre ocio y aprendizaje, identificando aspectos que pueden influir esta práctica. Para esto, los objetivos específicos son conocer el perfil de las familias visitantes, entender con qué frecuencia visitan los museos con niños, cómo perciben los museos y el ocio, es similar el perfil de los visitantes a las instituciones, y acá vamos a hablar no solo de las dos instituciones que estudiamos, pero de otras en Brasil, y una muy cerca de Belo Horizonte, en Inhotim, y el Museo de Fútbol en São Paulo, y el Museo da Vida en Río. Los procedimientos metodológicos. Hicimos revisión bibliográfica. Ha sido un estudio de caso con enfoque inductivo. Hicimos una pesquisa piloto en octubre de 2019 para entender
cómo las personas, si el formulario estaba bien, si sería necesario cambiar algo, los espacios de los museos donde haríamos la pesquisa o no, el tiempo que se quedó en 8 minutos para cada formulario. Y después de la pesquisa piloto, la pesquisa definitiva se fue en noviembre y diciembre de 2019, un mes básicamente, solo en los sábado y domingo. Hicimos 342 formularios, sendo 171 por museu. Esto es el cálculo amostral con nível de confiança 90%. Y la encuesta con un familiar adulto de visita al museo, pero tenía que haber una crianza en la visita junto con el adulto. Y después hicimos análisis cuantitativas y cualitativas, descriptivas, de correlación y regresión. Y para esto, los softwares fueron SPSS, R y NVivo para las nuvens de palavras que não vamos falar acá porque a pesquisa é muito grande e temos que fazer recorte, uma pequena parte para falar com vocês. Então, vamos a los museos que estudamos acá. O primeiro museu é Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Acá se pode mirar a entrada do museu. Mira mi mouse? No. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces acá la entrada del museo, podemos perceber que es un museo más tradicional con los dinosaurios. A los niños les gusta mucho lo que tiene allá y está en una universidad católica en Brasil, la más grande en Brasil y muy importante en la ciudad. Entonces, ellos tienen esa relación con la universidad, que es uno de los criterios para participar de la pesquisa. El otro museu es Espaço do Conhecimento UFMG, que es de la Universidad Federal de Minas Gerais, y también está en diálogo con los contenidos de la universidad, el pensamiento, los conceptos, pero la expografía, los contenidos son distintos de lo tradicional que está expuesto en el primer museo. Entonces, los criterios para participar eran ser museo de ciencia, ser museo universitario, estar en Belo Horizonte, y tener relación con la universidad, como he dicho. Entonces, por esto son estos dos museos. La UFMG tiene un museo muy, muy parecido con el de PUC, pero nos gustaría entender si el perfil del público es semejante, pero instituciones que tienen propuestas distintas. Entonces, es por esto que Espaço do Conhecimento. Acá estamos en Brasil, como se puede ver en este mapa acá. Y Minas Gerais está muy cerca de São Paulo y Rio de Janeiro. Belo Horizonte es la capital del estado, es uno de los estados más ricos del país y esto es importante para entender porque tenemos un volumen de museos muy grande, somos el tercer estado en el país con más museos, tenemos más de 400 museos en el estado. Entonces, en la ciudad, acá tenemos la posición de los dos museos. Espaço do Conhecimento está en una región central, muy tradicional y de fácil acceso, y también en una región de clase alta, digamos así.
Y Museo de Ciencias Naturais PUC Minas, acá está un poco lejos del centro, pero está dentro del territorio de la universidad y es un barrio muy tradicional también, pero lejos, y de residencias universitarias. Entonces, esto es importante para entender un poquito el público y cómo se relacionan los museos con la ciudad. Entonces, empezando sobre el perfil de las familias de la pesquisa que hicimos, son 66% mujeres. Un ratito. Creemos, no hubimos reflexionado mucho acerca de esto, pero creemos que es la grande parte es mujer, porque la mujer tiene un papel central en la familia, en las decisiones con los niños. Entonces, es por esto que creemos, es una hipótesis que tenemos para esto. Por la edad, tenemos casi 78% entre 31 y 50 años. Entonces, son familias jóvenes que creemos que es por los niños, porque solo se podría participar de la pesquisa familias con niños hasta 12 años. Entonces, si pensamos la edad en que las familias tienen los niños, creemos que 38 a 50 es por esto. 31, perdón. 70% de los participantes tienen estudios universitarios. Esto es mucho para Brasil, pensando que en Brasil tenemos apenas 16% de las personas que tienen estudios universitarios. Entonces, estamos hablando de personas con alta escolaridad que tienen acceso cultural distinto y vamos a ver que las cuestiones de los estudios universitarios hacen con que las personas tienen más plata. Creo que no es así el mejor para decir, pero la agenda es más grande, ¿no? Como vimos acá, 30% recibe entre 7 y 15 salarios mínimos, que en Brasil es cerca de 1.050 reales hoy. Entonces, por medio tenemos como 2.860 dólares, pero hoy creo que 1.050, el salario mínimo, 1.050 reales es cerca de 200 reales, Diomira, creo que es esto, ¿no? Es 5 reales el dólar. Entonces, más o menos esto. Entonces, sí, $200. se ve que es muy, muy grande, ¿no? Los salarios mínimos medios de las familias que han participado de la pesquisa. Son también 50% de personas blancas, 33.8% de personas pardas y 11.1% de personas negras. Esto también es muy importante porque en Brasil las personas son en su gran mayoría pretos o pardos. 54% de la población es preta o parda. Entonces, pero estas personas no tienen el nivel de escolaridad y de recibimientos que los blancos. Entonces, aquí también se ve que los museos son espacios de élite, de personas que la parte pequeña de la población que está en los museos y grande parte personas blancas. Las personas, 88% van al museo de coche. En Brasil el transporte público tiene muchos problemas, entonces no es normal que las personas que tienen más plata tienen carros, coches para las actividades de la familia, de trabajo, de todo. Entonces, pero no es
barato tener un coche en Brasil. Entonces, se ve más una vez que las personas no son como la mayoría de la población del país. Con relación a los niños que visitan los museos, en Espaço do Conhecimento, el primer acá, tenemos los niños de entre 5 y 9 años. Y en Museo de PUC, 3 a 7 años. Creemos que esto es por el contenido de las exposiciones en Museo de PUC. Tenemos los más tradicionales, como hemos dicho. Entonces, creemos que para los niños con más poca edad, esto sea más interesante. E em Espaço do Conhecimento temos conteúdos mais densos, mais complejos. Então, creemos que é por esto que os niños são de mais idade. E os niños em Brasil, quando se tiene plata, no me gusta decir así, pero no tengo otra palabra, pero cuando se tiene plata, los niños de las familias van a colegios particulares, no a colegios del Estado, porque tenemos muchos problemas en la educación básica, que es hasta antes de los estudios universitarios, no sé cómo se habla en los otros países, creo que es diferente, pero acá la gran mayoría va a colegios particulares. Sobre la frecuencia a los museos, vemos que es muy baja, mesmo con las personas con más plata. Entonces, en los últimos 3 meses del año de 2019, cuando hicimos la pesquisa, 28,6 não ha visitado nenhum museu, ou seja, a visita foi a primeira em 3 meses, a visita em que hicimos a pesquisa, e 27,7 ha visitado solo um museu em 3 meses. Então, se vê que mesmo as pessoas que les gusta visitar os museus, se va pouco. 55,7 de las personas que participaron de la pesquisa fue la primera visita en el año de 2019. Entonces se ve que no visitan museo en momentos de ocio con la familia. Y acá un punto interesante que 55% ha visitado el museo anteriormente, pero la visita no ha influenciado la visita actual. Entonces eso es importante para que los museos piensen acerca de sus programaciones, sus acciones, su comunicación con el público para entender sus expectativas para volver al museo. Y preguntado si visitan los museos sin los niños, los visitantes del Museo de UFMG, de Espaço do Conhecimento, lo hagan más que el de Museo de PUC. Entonces, ahora para los datos, cuando pensamos relacionando el número de visitas en 2019 y los ingresos familiares, acá tenemos en eixo X los salarios de las familias, la renta, y en eixo Y a cantidad de visitas que hicieron en el año. Entonces se ve que la parte rosa, no me recuerdo el nombre, el pink, porque no es la roja acá. El pink se queda más grande con cuanto más grande es la renta, la plata de las familias. Entonces se ve que cuanto más plata, más las personas visitan los museos, mesmo que sea poco, como vimos, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros que trabajamos, estudiamos museos, necesitamos pensar, porque Bourdieu
en 1960 en Francia y otros países de Europa, ha visto la misma cosa. Entonces, hace 60 años que el perfil de los museos es casi lo mismo acá en la pesquisa de Bourdieu y las otras que hicimos y otros pesquisadores hicieron en Brasil. Acá ahora la relación del número de visitas en el año de 2019 con la educación, un ratito, con la educación de los niños. Entonces, acá en X se tiene a cuánto tiempo está en la escuela y si es de estado o no. Entonces, se ve en Y las barras de cantidad de visitas y se ve que el pink, que es la mayor cantidad, la más grande cantidad de visitas, es más grande en aquellos que visitan, que frecuentan escuelas particulares y no del estadio. Entonces, de nuevo, la cuestión de la renta y que se relaciona con la escolaridad, que se relaciona con la frecuencia de las visitas. Acá tenemos ahora con la raza que tenemos en Brasil, la multiplicidad étnica en país, pero en esos X tenemos la raza y en Y acá tenemos de nuevo la cantidad de visitas en el año. Entonces se ve que las personas blancas, se ve que el pink de nuevo es que más visita, más va a museos. Se ve que las personas blancas van más a museos que las otras personas. Entonces, de nuevo, lo que habíamos dicho acerca de raza y frecuencia a museos, que como vamos a ver acá, es relativo a la renta, ¿no? de las familias, porque acá en este X tenemos la renta de las familias y Y ahora es la raza. Entonces, vemos que el azul más claro acá, cuanto más grande es la renta, más grande es la barra azul claro. Entonces se ve que las personas blancas tienen rentas más grandes que las otras razas que tenemos en Brasil. Mismo que estos como pretos y pardos son la grande mayoría de personas en Brasil. Y se ve también en todo que he dicho hasta ahora que en los dos museos son casi iguales, el comportamiento es muy semejante en los dos, es por esto que estoy hablando de forma general. Acá, si pensamos a cantidad de renda de las familias en esos X y en Y la escolaridad. Entonces, vemos que el rojo ahora, el rojo posgraduación, que es máster, doctorado, etcétera, son la gran mayoría que visitan los museos cuando vemos que cuanto más grande la renta, más grande la barra roja. Entonces, ves que las visitas a los museos están también relacionadas a la escolaridad, ¿vale? Y ahora, cuando preguntamos acerca del museo como espacio de ocio, que nos gustaría comprender si las familias y los respondentes os comprenden, ¿no? Como espacio de ocio. Y se ve que en el hecho X tenemos la raza y en Y tenemos sí o no se considera. Entonces, el azul claro es las personas que dijeron sí. 95.6% de los respondentes, de los participantes, dijeron que el museo es un espacio de ocio. Pero si pensamos las personas que no
ven el museo como espacio de ocio, vemos que son personas pardas o pretas en su mayoría. Y vamos a ver acá que son personas con baja escolaridad. Entonces, esto nos dice que acá vemos en eixo X la escolaridad, en Y el espacio de ocio. Entonces se ve que azul oscuro es el no, que las personas con baja escolaridad son los primeros acá, el primero y el segundo, no comprenden los museos como espacios de ocio. Entonces se ve que el contenido, la cultura, la forma como se refleja la cultura y se comprende el ocio impacta también no acceso a los museos. Y ahora voy a llamar a Diomira para explicar algunos detalles técnicos acerca de la pesquisa y unas otras reflexiones. Gracias, Luisa. Bien, nosotros intentamos estimar una regresión logística para medir, ¿no?, al final las diferencias en cuanto a la percepción de museos como espacios de ocio, en cuanto a la cor o raza, en cuanto al sexo, en cuanto a la escolaridad. Entonces, estas son las variables que hemos trabajado y en general podemos decir que personas pardas, negras y con pocos años de estudios y masculinas, ¿no?, en cuanto al sexo, son los que menos veces contestan que el museo es un espacio de ocio. Entonces, lo que tenemos ahí en cuanto a razón de posibilidades es que, por ejemplo, en cuanto a cor, tenemos raza, ¿no? Considerando el blanco como la variable de control, lo que tenemos es que personas pardas, que es lo que está en negrito en la tabla, ¿no?, tiene 7,69 veces la posibilidad de no considerar el museo un espacio de ocio en comparación a las personas blancas, ¿no? En cuanto al sexo, la misma consideración. Los hombres tienen 4 veces la posibilidad de no considerar el museo un lugar de ocio en relación a las mujeres. Y en cuanto a la escolaridad, el señal negativo, lo que sabemos es que las personas que tienen menos escolaridad, ellas tienen menos posibilidad de no considerar el museo como un espacio de ocio. Entonces fue un intento de hacer alguna estimativa, alguna medición en relación a lo que fue presentado anteriormente. O sea, una desigualdad muy grande en relación al público espontáneo que visita a los museos. Público, o sea, familias con niños que visitan a los museos. En este caso, los 2 museos de ciencias de Belo Horizonte. Puede pasar, Luisa, por favor. Y ahí, en esta tabla, nosotros intentamos comprender lo que pasaba en los museos estudiados en la pesquisa de Luisa, que son el Museo de la UFMG y el Museo de la Universidad Católica, con otros 3 museos, que son. Entonces, tenemos acá 2 museos de ciencias. Acá tenemos el Museo de Arte Contemporánea, que é o Museu Inhotim, em Belo Horizonte.
que em verdade está cerca de Belo Horizonte, está a 70 quilômetros de Belo Horizonte, em uma localidade chamada Brumadinho, um município que tem um museu de arte contemporânea muito famoso. Depois, também, temos o Museu de la Vida, que é um museu de uma instituição de pesquisa biológica. Qual é o nome, Luísa? Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Exato. É uma fundação que faz vacunas e tal. É um museu muito centrado aí nesta instituição. E o outro é o Museu de Futebol de São Paulo, que são informações do Museu de Futebol. É uma empresa privada que hace as encuestas, haciendo um monitoreo de los dados. El Museu de la Vida de Fiocruz são informações secundárias e a informação do Museu Inhotim de Brumadinho foi uma encuesta que he hecho para mi tesis de doctorado. Eu he estudado o impacto econômico do Museu Inhotim em la região de Belo Horizonte e Brumadinho e Minas Gerais. Então, eu he hecho uma encuesta também com os visitantes. Então, a primeira coisa que podemos observar é a participação do público feminino. Em todos os museus, com exceção do Museu del Futebol, pero uma exceção pequena. Ou seja, temos 51% do público masculino. E as outras, a presença do público feminino é mais grande. Depois temos a alta escolaridade. Ou seja, as pessoas que frequentam os museus, em geral, têm o nível médio completo, pero principalmente o nível universitário e pós-grado, lo que tem correlação com o ingresso, ¿no? Depois, em quanto à idade promédia, temos em torno de 30 a 40 anos e, de novo, o Museu del Futebol tem uma caracterização um pouco diferente, ou seja, as pessoas são mais jovens. E, por último, o ingresso familiar, que também, com exceção do Museu de la Vida, que vou explicar posteriormente, temos também pessoas de mais alto nível de ingressos. Enquanto o Museu de la Vida, falando com Luísa sobre quais são os motivos de que, neste caso, o público tem um ingresso mais pequeno, quizás que este museu está em uma área muito periférica da cidade de Rio de Janeiro, uma área que quizás tenha um público que la frequenta também com o perfil muito cerca de onde vivem. Então, neste caso, podemos dizer que é um museu visitado mais por la gente que vive em el alrededor. Então, por isso, o ingresso de este museu especificamente, que o próprio museu tem suas características muito singulares, está um pouco diferente de los outros museus, não? Tanto os outros, Inhotim, em Brumadinho, também está mais lejos da capital, pero a gente que frequenta o museu são pessoas que vivem em la capital, Belo Horizonte, ou outras cidades como São Paulo, Rio, ou seja, as capitais de las mais grandes províncias em Brasil. Tiene também um público de estrangeiros, pero todavía se queda entre 10 e 20%, ¿no? Entonces, lo que podemos mirar desta tabla é a exclusividade de los visitantes de museus de diferentes temas e em diferentes
ciudades. Entonces, una exclusividad muy grande de los visitantes de diferentes museos en términos de perfil socioeconómico. Luisa, ¿puede pasar, por favor? Y entonces tenemos las consideraciones finales. Los que visitan museos son personas de alta escolaridad y ingresos. Perceptible la relación entre ocio y aprendizaje en las visitas a los museos de ciencias universitarios. O sea, hay una percepción de que los museos son espacios de ocio, con una, vamos a decir, con una mirada un poco singular en términos de aceptar que los museos son espacios de ocios para personas que tienen menos escolaridad y una raza diferente de la raza blanca. Importante señalar la frecuencia de mujeres y de personas blancas. Necesidad de ampliar la diversidad de personas que acceden a los museos en su tiempo libre. En este caso, es que lo que podemos decir es cómo vencer el desafío de hacer los museos espacios más accesibles a personas diferentes, o cómo democratizar, la palabra que usamos mucho en Brasil, cómo democratizar las visitas a los museos. En este sentido, creemos que dentro de la gestión de los museos, el trabajo del educativo de los museos, o sea, las acciones educativas de los museos, es fundamental en un intento de lograr buscar a personas de un nivel de ingresos más bajo, en conjunto con acciones del sector público, en especial de escuelas pagas por el Estado, en cuanto a incentivar las visitas a los museos. En este caso, estamos hablando de visitas escolares o visitas definidas en agenda escolar de la propia escuela. Entonces, estamos en caso de Brasil, pero podemos decir que estamos llegando a la misma conclusión del estudio de Bourdieu de 1960, que es la influencia de la escuela y de las familias en cuanto a estimular los niños en el lenguaje de los museos, que no es un lenguaje muy fácil, aunque sea museos de ciencia, cuanto más museos de arte, donde el lenguaje es más complejo todavía. Entonces, la necesidad del Estado, a través de las escuelas y de las familias, en incentivar a los niños a visitar en los museos, a conocer en su contenido y a comprender el lenguaje que ellos utilizan. Entonces es esto, ¿no, Luisa? Creemos que terminamos y estamos a disposición de ustedes para contestar las preguntas y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Luisa, no sé, ¿quería algo más ibas a decir? No. No, Okay. solo perdón por el portuñol, pero yo he intentado. Muy bien, muy bien. Nada, excelente. Creo Muito que es bravo. mejor que portugués, ¿no? Yo quisiera hablar el portugués como vos hablas el español. ¿Qué? Claro, exactamente. Fíjate, muchas gracias por el esfuerzo. La verdad que hablaste una cantidad, en eso entendimos perfecto. Muchas gracias de verdad por el esfuerzo. Gracias.
Y la presentación muy buena, o sea, bueno, ya vamos a escuchar ahora los comentarios, pero bueno, me gustó mucho la presentación, sobre todo porque, bueno, estamos aquí varios que, como decía Gabriel, hemos estado involucrados también en investigaciones con museos, de estudio de perfiles, de públicos, muchas cosas interesantes, sobre todo porque en el caso mío, yo soy colombiana, y con Gabriel hicimos, y los colegas de cuando estaba en Colombia, hicimos estudio de visitantes en Medellín para el Museo de Botero, que es como el más, digamos, ahí conocido, pero otros museos de arte también. Y claro, salían cosas muy distintas. Esto de no visualizábamos al menos esto de la elitización ¿no? de los museos, si bien no somos menos, mucho menos desiguales ¿no? que en Brasil, pero no se percibía esto tampoco, claro, no consideramos las familias con hijos, pero estaba revisando mientras escuchaba la presentación y era realmente bajo el porcentaje de los encuestados que declararon haber ido con hijos menores o mayores. Y entonces, bueno, pero no se ve, no se visualiza esto. Y qué otra cosa les iba a comentar respecto bueno, lo otro interesante del estudio, que yo, lo pueden decir ahora Erika y Marianela, que son compañeras que recientemente y están trabajando en 2 artículos con el Museo de las Momias de Guanajuato, pero en la revisión de la literatura, al menos del año en que hicimos esta investigación, que fue hace ya unos años, no recuerdo haber visto trabajos donde usaban esta variable de la raza, que me parece que para el caso de Brasil, bueno, ya lo vimos, ¿no? Nos ha dicho cosas bastante importantes. Así que gracias de nuevo y le cedo la palabra entonces a quienes tengan algún comentario, alguna pregunta. En particular, bueno, Erika, ya no veo a Erika. Acá estás, Erika. Marianela, o quien quiere entonces hacer un comentario, adelante, por favor. Gracias, Liliana. Buenos días. Hola, Liliana. Muy interesante toda el desarrollo, perdón. No puedo. No se apaga, no se Esto apaga. Pasa de todo, ¿no? No, espere que voy a silenciar. Ahora sí, perdón. Digo, toda la exposición. Yo digo, en la medida que se iba desarrollando, la conclusión que llego es lo importante que son las políticas públicas para que estos cambien. Y hacerlo desde que son niños. Hace poco yo en una escuela, en un jardín de niños de 5 años, lo vi a nivel familiar, ¿no? Les hicieron hacer como esculturas de un artista español, ahora no me acuerdo el nombre, a ver, y son niños de Juan Miró. Niños de 5 años haciéndole escultura, o sea, la maestra que hace arte. Entonces, o sea, no es solamente llevarlo a los museos, sino que creo de inculcarle desde niño, digo, o sea, por medio de la pintura, de la escultura, o sea, que ellos mismos vayan tomándole amor a las cosas. Me parece que un poco, o sea, que cuando la educación empieza de abajo, de bien abajo, creo que eso es lo que hace también cambiar. Acá en el Uruguay pasaba lo mismo con el ballet. El ballet antes, o sea, era considerado como algo de élite también, y sin embargo, cuando cambió un director, que vino Julio Boca, que supongo que lo conocen, él, conjuntamente con el gobierno de ese momento, lograron democratizar. Entonces lograron que fueran escuelas, lograron que fueran liceos,
tanto en el teatro como en la parte de ballet, que el ballet, digo, es muy poca gente lo que va, y muy poca gente joven que va. Entonces me parece que, digo, lo mismo va a pasar con los museos y con cualquier área, digo, en ese sentido. Por eso para mí es muy importante que las políticas públicas apunten también a eso, y desde niños, con talleres, con cosas que realmente el niño vaya tomando el cariño desde su infancia, ¿no? Teniendo presente estas cosas. Bien, tal cual. Gracias, Liliana. Erika, ibas a... Buenos días, Erika. gusto de verlos. Pues nada, felicitar a las ponentes, muy interesante el proyecto, la presentación. La verdad es que, como dijo Sandra, muchas ideas innovadoras, ¿no? En las que presentan esta cuestión de el acceso, la desigualdad, de que no todas las personas tienen la misma oportunidad de ir a los museos. Muy interesante. Sí se ha hablado de eso, pero creo que lo muestran muy, muy bien. Y también me gustaría preguntarles, hablaron más que nada del ocio, pero ¿qué hay el aprendizaje? Que fue una de las variables que mencionaron. Estudios del aprendizaje en los museos hay, pero ustedes cómo abordaron la variable y qué resultados encontraron. Pero muchas felicidades, me encantó. Adelante, Diomira, Luisa, si quieren Luisa quiere responderle a hablar un él. poco sobre cómo se abordó el aspecto de aprendizaje y después hablo un poco de lo que habló Liliana. ¿Quieren Sí, empezar? sí, sí. Entonces, acerca del aprendizaje, 99% de las personas creen que el museo es un sitio de aprendizaje. Entonces, más que de ocio, es de aprendizaje. En los estudios de ocio tenemos una palabra, no palabra, pero un termo, que es ocio intelectual, que es el museo es un sitio de ocio intelectual. Entonces, no medimos los niveles de aprendizaje de los niños en las visitas porque no teníamos tiempo y teníamos muchos datos acerca de cuál tenemos que refletir y pensar. Entonces, ¿qué vimos? Que 99% de las personas creen que los museos son de aprendizaje y buscan los museos por conocimiento para los niños, por la programación, entonces si hay cosas educativas para hacer, es una información importante para que las familias recurran a uno u otro museo, y los contenidos de las exhibiciones. Entonces, el interés de los niños en los contenidos específicos de cada museo, como el planetario en espacio de conocimiento y los dinosaurios en Museo da PUC, son los principales motivos que los recurre ahora. Entonces, no sé si lo respondí, pero es un poco de eso. Erika, Bien, sí. ¿está satisfecha con la respuesta? Sí, claro. Está Erika en su cuadrado, ¿no? Son muchos cuadrados. Me gustaría solo añadir un aspecto para Liliana, que también estoy de acuerdo con la importancia de las políticas públicas en cuanto a incentivar a los niños que visiten a los museos y puedan acceder a conocer lenguajes muy diferentes.
Tiene un museo en especial que yo creo que vale la pena también conocer, que me causó mucha sorpresa, fue el Museo de la Música ¿dónde fue? En Seattle, que fue un museo con un número de jóvenes impresionante. Yo creo que fue el único museo que yo he visitado con el número de jóvenes y jóvenes del sexo masculino. Y el museo incentiva mucho las acciones educativas para que la gente pueda conocer sobre la música, sobre los instrumentos, sobre la historia, principalmente en el caso del rock. Entonces yo creo que hay mucha diferenciación en algunos museos en relación a otros museos. Entonces yo creo que incentivar el conocimiento de diferentes lenguajes a partir de políticas públicas es fundamental, pero cuando las políticas públicas no son muy desarrolladas, los museos pueden también, a través de sus acciones educativas, que es el caso del Museo del Espacio del Conocimiento. Es de la Universidad Federal, o sea, el del Estado, y sus acciones educativas, como dijo Luisa, son muy diversificadas para incentivar a las familias para llevar los niños a visitar y conocer, y quizás, si vamos a hablar un poco de Amartya Sen, a desarrollar habilidades diferentes a partir del conocimiento de lenguajes diferentes. Entonces es esto. Bien, gracias, Diomira. Miriam tiene también unas preguntas para ustedes. Bueno, Adelante, Miriam. Muchísimas gracias, muy interesante y muy interesante el modelo de los logísticos. Yo tengo varias preguntas. ¿Los museos son pagos? ¿Hay que pagar la entrada al museo? Solo uno, el de PUC, el espacio de reconocimiento, no. No, de los que hiciste. Pero- ¿Y cuánto es la entrada en comparación a una entrada de cine, por ejemplo? ¿Es más caro, es más barato? Más barato. Es más barato. Después quería saber, es que cuando ustedes cuando vos haces la pregunta en los 3 meses, ¿es que vos tomaste en cuenta la variable de que hubiera sido vacaciones o no? Porque en general me parece, pero yo soy extremadamente ignorante, yo hablo acá del rincón de la cocina, Yo pienso que la gente va más al museo cuando son las vacaciones escolares y cuando hay mal tiempo. Y son las vacaciones escolares. Así que cuando vos decís los 3 meses, por ahí en los 3 meses no fueron porque no había vacaciones escolares. ¿Esa variable la mediste? Yo creo también que las personas van a las vacaciones, pero es por esto que preguntamos en los 3 meses y en el año. Ah, ok, Para- está perfecto. Tenemos Porque eso las no dos estaba. preguntas, Eso entonces no estaba en la es presentación. lo mismo. Así, sí, está muy bien. Y la historia es, después, los museos que vos hiciste la investigación, ¿en todos no hay actividades para chicos o en todos hay actividades para chicos? Explícame. En todos hay y hay muchas. En todos los finales de semana, en sábado y domingo, hay muchas actividades para los niños. Entonces, esto también fue un criterio de selección para hacermos la pesquisa con las instituciones. Ah, esto está muy bien. Bueno, entonces eran las preguntas que yo quería hacer. Yo quería saber, porque ustedes saben, yo soy muy inculta, así que lo único que leo es literatura americana, y yo pienso que ustedes conocen a Pine the Second, que hablaba de edutainment. Edutainment, que sabe decir entertainment avec education. Con education él hizo esta palabra que se llama edutainment, y en su libro la economía de las emociones desarrolla esto,
Y por ejemplo, habla muy bien del Mall of America, que no es Edutainment, pero también habla del Museo de Minnesota, que yo tuve la oportunidad de visitar. Y yo les quiero contar que acá hubo una exposición que organizó un amigo mío, uno de los organizadores que desgraciadamente murió ya, trágicamente, en el Museo de Berna por los 100 años del nacimiento de Einstein. Era totalmente participativa. Yo les puedo decir, el primer día fui 6 horas, fui 2 veces. El primer día me quedé 6 horas y el segundo día me quedé 8 horas. Wow. Y no lo vi todo. Y no lo vi todo. Había tantas actividades con bolas que había que tirar y uno veía la relación de la teoría de Einstein. Fue extraordinario. La verdad, uno veía a Einstein yendo en bicicleta, uno se podía subir a una bicicleta y veía cómo le pasaba la calle de Berna y cómo cambiaba la calle según la teoría de la relatividad. Fue extraordinario. Bueno, un gran suceso. La entrada era carísima. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, Miriam, gracias. Yo tenía una pregunta y era porque también me llamó mucho la atención una pregunta que supongo que es una de las que creo que miraron como proxy de la elitización y era el tema del acceso, el medio de transporte utilizado para llegar. Yo sospecharía que siendo museos universitarios son relativamente accesibles o no. O sea, a todos los 3 museos se puede llegar en transporte público, son de fácil acceso o necesariamente se necesita vehículo particular, auto, para llegar a ellos. Es posible transporte público, pero en espacio de conocimiento es más fácil que en PUC. En espacio de conocimiento tienes, toda la ciudad está ligada por ómnibus a la plaza donde está el museo, entonces es muy sencillo. Pero solo 4% de los participantes ha venido al museo en ómnibus. Y en el espacio, el Museo de la PUC, solo 1%, pero no es fácil ir de ómnibus, pero es posible. Hay ómnibus que van hasta allá. Ah, sí, ok, pues no, porque pensaba en este caso del que les decía, donde en los casos de los de Medellín, o sea, la gran mayoría de la gente puede acceder en transporte público y el vehículo, bueno, porque eso lo destacaste bastante, ¿no? De la cantidad de personas que llegaban en auto propio, como bueno. Bien, porque eso es que me sigue llamando mucho la atención estas diferencias de, ¿no? Esta elitización y tratándose de museos universitarios, además, ¿no? Porque si me dices un museo de arte, ¿no? Y un museo o no sé, o donde también pues, en el que se cobre la entrada, ¿no? O en el que la entrada y que se cobre sea cara. O sea, claramente algo algo no está bien en términos mismo de políticas públicas, ¿cierto? Bueno, Sí, otro comentario? pero en Sí. Brasil creo que es cultural la cuestión del transporte público. No se usa porque no es tan bueno. No hay metro o trenes o otras cosas y muchas veces se vive muy lejos de los centros y es muy difícil con transporte público. Entonces es por esto que las personas usan coches. Creo que Es que me gustaría complementar un poco en eso. El museo, los 2 museos no son pagos, ¿no? Y son museos universitarios. El caso de la ubicación, ellos tienen redes de bus, pero en el caso del Museo del Espacio del Conocimiento, hay más líneas de buses que el de Museo de la PUC. Pero en el caso del coche, tiene una correlación grande con el ingreso, ¿no? O sea, las personas que visitan también son personas con
un ingreso más alto, consecuentemente van de coche. Pero en los dos casos hay disponibilidad de transporte público, pero la gente que va espontáneamente en general, ellos van de coche propio o el Uber, ¿no? Porque en la encuesta ahora de Luisa, el Uber está totalmente utilizado por personas. Entonces las personas prefieren ir de coche. En caso del comentario de Miriam y yo creo que de Sandra, es que el otro de los museos que nosotros comparamos, el Museo de Arte en Inhotim, es un museo privado, pago y caro. El Museo del Fútbol en São Paulo también es un museo pago y no tengo información sobre el precio. ¿Sabe el precio, Luisa? 40 reales. O sea, Cuatro. Hasta el reales. último año, O sea, 4 muy años. poco. Ahora no sé. ¿Cuánto es en dólares? Menos de $1. Si vamos a tener el cambio como $1 y 5 reales. Entonces, el caso del Museo del Fútbol. Entonces, estamos, el museo que de verdad es más caro, como dijo Miriam, del Museo de Einstein, sería el Museo Inhotim, que es un museo de arte contemporánea pago y que está a 70 kilómetros de Belo Horizonte. Pero todos ellos tienen acciones educativas. Todos. Ok. Bien, perfecto, gracias por la respuesta. ¿Algún otro comentario, pregunta? Quería preguntar a ver si primero que... Gabriel, solo un minuto, quiero hacer un comentario importante que creo que Miriam le va a gustar. Es Sí. interesante pensar sobre periodo de vacaciones y no vacaciones. En los museos que estudiamos, tanto PUC como el Museo del Espacio del Conocimiento, seguro que los meses de vacaciones son los meses que tenemos más público. Que en caso de Brasil es enero, febrero y julio. Pero hay un dato importante de una otra estudiante que ha estudiado los museos virtuales. El sitio de internet de muchas veces museos presenciales. En este caso, en los museos virtuales es al revés. En el periodo de escuela, sí. De escuela, sí, en el periodo lectivo. Escuelas es donde la frecuencia es más grande. Quizás porque son cuando los profesores van a pedir a los estudiantes para hacer encuesta, incluso en los sites de los museos. Claro. Entonces, los museos virtuales, también en esta encuesta de esta otra estudiante, tiene una mayor democratización en cuanto a la raza, porque en este caso los pardos y los negros se presentan con más cantidad. Pero fue un estudio muy pequeño, pero empieza a presentar resultados interesantes. Disculpa, Sí. Gabriel, ahora yo he hablado sobre esto. Ahora. Fue al campo, Gabriel. Bueno. No, yo ahora voy a hacer lo mismo que hizo Miriam. Voy a salir ahí, me voy a meter en el pasto y desaparezco. No, la pregunta es, como implicaciones de política, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que los museos pueden contribuir a mejorar la desigualdad? ¿Verdad? Hay experiencias, algunas, en Colombia me acuerdo de las bibliotecas de Medellín, por ejemplo. En México creo que también hay algunas otras experiencias del tipo de acercar los museos a la gente más humilde, digamos, ¿no? Entonces, ¿ustedes piensan que de su trabajo se pueden implicar algunas recomendaciones de política, digamos, para las autoridades de los lugares, pero también para las autoridades de los museos, en el sentido de qué manera los museos podrían contribuir
a mejorar la desigualdad? A luchar contra la desigualdad, no a mejorarla. No, a mejorar a que no haya, digamos, a que haya menos mitigar. desigualdad. No ¿Quieres joda, empezar, Miriam, no me Luisa? entendiste, dale. ¿Quieres empezar, Luisa? Después yo, ¿qué prefieres? No, no. Se puede. Ok. Bien, lo que creemos, Gabriel, es en este caso de la participación de los museos en específico, es que los niños se puedan acceder a otros lenguajes y, consecuentemente, conocer, reconocer y quizás tener otras habilidades. Entonces, estamos caminando hacia la teoría de Amartya Sen, que va a relacionar desarrollo con incremento de posibilidades para la gente. Entonces, en cuanto a políticas públicas, lo que hacemos en el, por ejemplo, en este momento yo soy la directora del espacio del conocimiento de la UFMG. Entonces, ahí se puede hacer un trabajo con el Estado, con el gobierno en este momento, para que las escuelas, para que las públicas se puedan visitar los museos en este sentido de mayor democratización, de conocimiento de otros lenguajes. En este sentido, porque si las familias no pueden acceder a los museos, porque muchas veces son familias pobres, y en este caso, la movilidad, o sea, buscar un bus para ir a los museos, muchas veces es costoso para las familias. Aunque no se paga para adentrar en el museo, en los países subdesarrollados, el transporte para acceder a los museos muchas veces es una barrera a la visitación. Entonces, tenemos que no solo incluir en las políticas públicas el acceso a través de las escuelas, pero un transporte gratuito para que la gente pueda acceder a esos museos. Y ahí, una vez en los museos, aprovechar... Pero, entonces... Ok, puede decir. O sea, concretamente, podés poner entonces que una implicación de política, ¿verdad? Sería la implementación de transporte gratuito para los niños, para que visiten los museos, ¿verdad? O sea, quizás me parece que podría enriquecer el trabajo de ustedes, el que ustedes agreguen en las conclusiones, digamos, del trabajo, una buena cantidad de implicaciones de política y de comparando con otros lugares donde han llevado a cabo esto, ¿no? Decir, por ejemplo, hacer un acuerdo con las escuelas de la región para que las escuelas lleven a los niños a los museos, que los niños en los museos tengan la posibilidad de acceder a internet, por ejemplo, o que puedan manipular las cosas. ¿Me explico? Me parece que enriquecería el trabajo de ustedes el que pudieran poner buenas implicaciones de política. Concretas, ¿no? Sí. Concretas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que Luisa ha incluido en las consideraciones finales de la disertación de maestría alguna cosa de política, ¿sí o no, Luisa? No me acuerdo más. Sí, pero muy poco. ¿Por qué? Porque acá en Belo Horizonte tenemos algunas políticas públicas para los niños en las escuelas del Estado. Y uno de estos programas, hace 10 años que las escuelas de la ciudad van a los museos, al mínimo 3 museos, solo para un proyecto. Y se ve que en el inicio la propuesta se fue que los niños frecuentasen los museos más
pero se ve que no se pasa. Entonces, tenemos que pensar las políticas públicas, no solo de educación, pero también económicas, porque en Brasil hay muchos museos que tienen, ¿cómo se dice? Investimento, Jamira? Investimento público. Inversión pública. Pero se ve que las personas no están en los museos. Entonces, creo que en Brasil es un problema que necesitamos pensar qué hacer con esto, porque lo que se hace no es suficiente, ¿no? O sea, es interesante porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy interesante de lo que pasa con la provincia de Minas Gerais. Hemos cambiado de gobierno y había un convenio con la Secretaría del Estado de la Educación para que los niños fueran a visitar los museos. Con el cambio del gobierno se cerró este convenio entre, o sea, las visitas de las escuelas públicas a los museos. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos con el nuevo gobierno, fue necesario explicar la importancia de esta política pública para la mejora de las habilidades de los niños. Entonces, es un trabajo constante que los gestores de los museos y los políticos tienen que hacer para lograr una mayor democratización en el acceso de los museos. Entonces, es una realidad que tenemos. Esto todavía, o sea, la necesidad de que los niños visiten a los museos y puedan acceder a otros lenguajes diferentes, sean artísticas, sean científicas, todavía es un trabajo constante con los políticos y con los gestores de los museos. Porque otra cosa también es que cuando hablamos con los gestores de los museos, acá somos economistas, podemos entender que muchas veces se preocupa más con la oferta, o sea, la recolección de los museos en lugar del público de los museos. Entonces, toda esta preocupación con el público de los museos es una preocupación reciente, ¿no? En el momento en que los museos pasan a no tener recursos del Estado y necesitan muchas veces de recursos que vienen de leyes de incentivo fiscal, entonces el estudio del público pasa a ser una herramienta de gestión de los museos. Entonces también hay esta particularidad en cuanto a quién va a hacer la gestión de los museos. ¿Cuál es la principal preocupación? La oferta, la manutención del acervo, que es la recolección, o el público, la sustentabilidad financiera de los museos. Lo que quieren alcanzar como objetivo, ¿no? Entonces es otra cuestión importante cuando vamos a hablar de políticas públicas. Es esto. Ajá. Tal cual. Bien, gracias por el comentario y la ampliación de ahí al otro comentario que nos hacían entonces previamente, Gabriel. Bueno, ¿alguien más tiene un comentarios o preguntas para Luisa? Perdón que tuve que apagar el video porque tenemos acá como problemas con la conexión. Pero bueno, ahora lo enciendo. ¿Alguien más? Gabriel. No, yo solamente también, digamos que sería bueno en el trabajo que pensaran, digamos, porque no plantearon cómo va a seguir este trabajo, digamos. ¿Cómo piensan continuar? ¿Cuáles son las futuras investigaciones que tienen pensadas para seguir en este tema? Seguro que tienen muchos planes. Luisa. ¿No, Luisa? Estás silenciada, Luisa. Perdón.
Ahora sí. Entonces, ahora en doctorado sigo estudiando los museos y ocio, pero ahora los profesionales. Entonces, esta pesquisa no voy a continuar en el doctorado, pero hay mucho que escribir en artículos para revistas acerca de los datos que no he refletido y usado en el máster. Entonces, ahora creo que es de esto. Tenemos 34 preguntas en el cuestionario y solo usamos 17. Entonces hay mucho que aún no refletimos, no tenemos las respuestas. Entonces, vamos a escribir mucho, ¿no? Yo miro. Yo tengo una pregunta para todos que son especialistas en museos. Es que ustedes hicieron análisis de la gente que se ocupa de los museos, de los programadores, porque hablando con mis colegas, yo tengo uno que trabaja en museos, en el observatorio le mandé, pero no pudo estar porque él habla español. Y no, pero lamentablemente no puede estar, pero él me contó, por ejemplo, que la gente que dirige museos, la gente que se ocupa de las colecciones, etcétera, están tan fascinados con lo que hacen que piensan que todo el mundo tiene que estar fascinado como ellos. Quiero decir que tienen mucho problema para divulgar las cosas. Ellos tienen una lógica que es la lógica de la exposición, pero después cuando uno le explica, bueno, mire, usted eso le interesa a usted, pero no forzosamente a gente que no conozca el tema, y a ellos no les interesa. O sea que los primeros elitistas parece que son ellos. Entonces, por ahí estoy equivocada, pero parece que es el tema. Acá también están cortando el dinero público y le hemos dicho a algunos pequeños museos, ¿por qué no busca una asociación, una empresa? Ah, no, eso no se puede tampoco. Bueno, fenómeno. Y entonces yo quisiera decir es que no hay ninguno que haya hecho interviews a directores de museos, a programadores, por saber qué están interesados ellos de hacer para atraer más público, qué compromisos están de acuerdo de hacer, si lo ven importante o no. Y lo que quería decir es que hicieron un museo que era un museo privado en un lugar en Crans Montana, donde había solamente 8 autobuses para ir, 4 autobuses para ir y 4 autobuses para venir en el día. Y el museo se fundió. El museo se fundió, lo tuvieron que vender el Museo Pierre Artaud, que tenía unas colecciones bárbaras, no les puedo decir, los sistemas de alarma los más sofisticados del mundo. Tuvieron que cerrarlo, duró 3 años abierto. Pero era porque no había colectivos, habían hecho autobuses, habían puesto mismo un restaurante gastronómico de primer nivel, tuvieron que cerrar por la conectividad. Pues ese es el caso extremo. Sí, bueno, Diomira, bueno, creo que comentará así también esa percepción que decía. Yo al menos de cuando que preguntabas, Diomira creo que hizo referencia así, a que el estudio de públicos es relativamente reciente, ¿no? Yo recuerdo que cuando hicimos los trabajos, bueno, lo enfocamos desde el punto de vista del marketing, Miriam, porque justamente como haciéndole ver al responsable de los museos, tienen que entender que ante todo ofrecen servicios, ¿no? Que por lo tanto estudiar las preferencias, ¿no? Y las percepciones de los visitantes cuenta también, ¿no? Pero creo que es eso, de a poco van viendo, ¿no? La importancia que tiene estudiar a sus usuarios, ¿no, Diomira? Sí, hablaste bien, Sandra, estudiar a sus usuarios, ¿no? Pero no es así que mucha gente, yo creo que en los museos hay un conflicto entre la gente que maneja las colecciones y la gente que maneja el museo en cuanto a un equipamiento cultural que es un servicio. Entonces, este conflicto yo creo que las instituciones tienen que manejar, porque son objetivos muy diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba estudiando el Museo Inhotim, que es un museo de arte contemporánea, y arte contemporánea no es una arte muy fácil de entender, de comprender, ¿no? La gente que manejaba la colección tenía un pensamiento muy conservador, como dijo Miriam.
estaba fascinado con todos los artistas y lo que era presentado. La gente que manejaba el público y de las acciones educativas estaba más preocupada en traducir las ideas de los artistas, el contenido de las obras para las personas, para que ellas pudieran entender lo que era presentado. Y es muy interesante porque la encuesta que hice con los visitantes de los museos de arte, cuando les pregunto lo que más les gustaba y lo que menos les gustaba, era muy similar. Lo que más les gustaba una parte eran las obras de arte y que menos les gustaba otra parte eran las obras de arte. O sea, la gente muchas veces no entiende. Entonces yo creo que es un conflicto que las instituciones tienen que manejar entre la oferta, o sea, el servicio que se presta y la demanda, el público que visita a los museos. Entonces esto es un desafío. Exacto. Exacto. Bien, bueno, que sepan que les han dejado felicitaciones varios compañeros que se han ido retirando de la sala, que han quedado muy contentos también con la presentación. Y bueno, si no tienen otro comentario, pregunta, entonces les vuelvo. Bueno, yo me quedo muy contenta, Diomira, Luisa, de saber que en este espacio coincidimos, bueno, personas que tenemos intereses por temas, ¿no? En comunes, como es el caso de los museos, nos ha sucedido también en otras presentaciones con otros temas. Como decía Gabriela al comienzo, bueno, vieron que estamos trabajando mucho en fortalecer o en más bien en formalizar la red y creo que es de interés poder llevar a cabo distintos trabajos en conjunto en la medida que tengamos este tipo así de intereses y en el de, bueno, con los museos nos unen creo que a varios de los que estamos acá, así que muy a gusto de poder traer el tema a la mesa. Luisa, que sepas que el otro año, bueno, veremos de abrir otro espacio, que me quedé con las ganas de conocer la parte cualitativa también que hicieron, que dijiste que esa no quedaba acá, así que seguramente el otro año habrá espacio para lo que estés trabajando en el doctorado, en tu tesis, que bueno, cuentas también acá con este espacio. Acá también varias de las que están acá en este momento también son doctorandas. Ahora se nos fue Ana Clara, que es la que presenta el próximo... Ah, no, acá está Ana Clara, no sé. Ahí está, que también es doctoranda, igual que Victoria, María José, así que bueno, encantados de que pasen por acá. Así que les agradecemos mucho, Diomira, Luisa. A ver, yo pongo el video al menos para vernos. Muy contenta, muchas gracias. Chao, chicos. Y Gracias. Chicos, y Muchas chao. gracias a ustedes por Nos vemos invitar a el nosotros para jueves. esta presentación y me ha gustado mucho también de esta charla y vamos a trabajar juntos en algunas investigaciones.